Hola, ¿qué tal? Soy María Micaelova, soy coach estratégica, formadora de coaches y mentora de negocios conscientes de desarrollo personal. Y en este vídeo quiero responder a una pregunta muy habitual, de hecho era mi propia pregunta antes de iniciar mi camino emprendedor, y es: soy ayudadora, me encanta escuchar a los demás, darles consejos, siempre recurren a mí mis amigos, mis amigas, me piden que les dé una solución y parece que se me da bien todo esto. ¿Esto es posible convertirlo en una profesión? ¿Puedo trabajar de ello? Sé que es algo muy común porque ya os digo, a mí me pasaba y yo personalmente ni siquiera sabía que uno puede dedicarse a hacer eso mismo que yo hacía de forma natural a través de una profesión. Obviamente a todos nos viene a la mente la profesión de psicólogos, pero también eso lleva un tiempo, tienes que formarte, son varios años. Y las personas que empezamos a plantearnos algo así cuando ya tenemos otra carrera o cuando ya somos personas adultas, mayores, que ya tenemos incluso un trabajo, pues nos parece quizás demasiado tener que invertir tantos años en una carrera sin saber si luego realmente voy a poder dedicarme a ello o cómo voy a empezar de cero con 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico años. Así que hoy quiero hablaros de esto, de cuál creo que es la mejor solución, por dónde empieza una persona que es ayudadora, que es escuchadora, solucionadora de problemas de los demás. Y os voy a contar cómo lo hice yo y cómo recomiendo que se haga. Para empezar, vamos a analizar cuáles son esos dones, esos talentos que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellos, porque son tan naturales que nos parece que todo el mundo los tiene. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo pensaba que eso de escuchar a las personas, pues poder hacerles preguntas para que cuestionen lo que les está pasando, poder darles otros puntos de vista, pensaba que todo esto no era algo que pudieras destacar, que era algo normal, que le pasaba a todo el mundo, pero si te pones a observar, probablemente de tu círculo no seas igual que el resto, que haya pocas personas en tu círculo iguales a ti y que los demás prefieren confiar en ti, prefieren contarte sus secretos, sus preocupaciones, sienten que tú vas a poder apoyarles, al menos a veces simplemente escuchándoles y sin criticar, sin juzgar. Si este es tu caso, es genial porque tienes esas cualidades necesarias para ser una buena ayudadora, un buen ayudador, pero vamos a ver cómo esto lo puedes llevar a la práctica. Y es que, claro, una cosa es escuchar a tus amigos y que la gente recurra a ti, y otra es ser responsable de lo que tú trabajes con esas personas. Es decir, si tú ahora mismo, sin tener ningún tipo de formación, decides, oye, pues voy a abrir mi página, voy a hacer esto mismo con los demás, pues bueno, serías casi pues esa amiga, ese amigo que les escucha, pero realmente no vas a tener ese método, esa forma de que los demás confíen en ti y quieran pagarte por ello, porque obviamente, pues, ¿qué pondrías en esta web? Es una persona que le gusta escuchar a los demás, incluso puedes ponerte un nombre que tú te inventes, ¿no? Pero esto no sería algo profesional. Ya no te vale haberte leído varios libros, haberlos aplicado incluso con éxito en ti mismo, haber tenido incluso un cambio personal, puesto que no conoces la metodología, no sabrías hacer este trabajo paso a paso y sobre todo porque quieras o no, cuando estamos ayudando a despertar, a evolucionar, a mejorar a los demás, necesitamos unas nociones básicas de ayuda profesional, necesitamos el paso a paso, una metodología, saber que estás trabajando con lo más sensible de las personas y por tanto saber hasta dónde puedes llegar, en qué momentos pues tú realmente ahí no puedes ayudar y tienes que derivarle a esa persona a un especialista, terapeuta, psicólogo, etcétera. Con lo cual, para mí el coaching es una modalidad muy buena para empezar cuando estás, queriendo profesionalmente ayudar a los demás. ¿Por qué es una buena opción? Porque, por ejemplo, también puedes ser terapeuta
Pero es cierto que en terapia pues vamos a trabajar con traumas, con dolor, con temas bastante profundos y claro, si tú empiezas con poca experiencia es bastante fácil pues meter la pata, ¿no? Lo que decimos, porque vas a tocar esa parte profunda, dolorosa de la persona y quizás no sepas cómo salir de ahí, aunque bueno, pues también te puedes formar, por supuesto, al final todo el mundo tiene que escucharse y de hecho hay gente que empieza por la terapia, pero claro, da un poco de respeto desde el inicio empezar a trabajar con todo eso. Mientras que el coaching es una disciplina que en principio, a priori, no entra en todo ese dolor. El coaching lo que hace es llevar a tu cliente, al coachee, como lo llamamos, del presente al futuro. Es decir, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus sueños y trazar un plan de acción. Realizamos una serie de preguntas, hacemos una serie de ejercicios en cada sesión, pero no solemos estar en contacto con esa parte tan dolorosa. Porque claro, también es cierto que hay muchos tipos de coaches que también a su vez son terapeutas, que a su vez se han formado en otras disciplinas y mezclan y por tanto sí que pueden trabajar este tipo de conflictos internos del cliente. Pero cuando empezamos realmente da mucho respeto, yo lo sé por mí misma. Porque claro, estás trabajando con sueños, con objetivos, con temas muy íntimos que quizás ese cliente nunca ha contado a nadie. Y en este contexto sí que para mí empezar por el coaching es la vía, digamos, más, no diría fácil, iba a decir entre comillas la más fácil, sino la más directa para empezar. Después, por supuesto, puedes complementarlo con otras disciplinas. Sin embargo, para quitarte ese peso de tener que trabajar con algo súper sensible que quizás no sepas cómo gestionar, pues una metodología clara, un paso a paso, cómo llevar las sesiones, cómo mantener esa confianza para que el cliente se abra a ti, cómo trabajar sin darle consejos, ¿no? Porque mucha gente ahí fuera, y quizás incluso tú misma, piensas que el coaching es aconsejar. Y no es así. En mi formación de coaching, que ahora mismo pues vamos a abrir la 4ª edición de esta formación online, muchas personas llegan pensando eso. Dicen, oye, pues ahora no puedo darte un consejo. De hecho, no necesitas dar consejos siendo coach, porque lo que estamos buscando es que sea el cliente quien descubra en sí toda esa luz, todo ese potencial, todas esas respuestas que está buscando fuera. Incluso si te las trata de endosar a ti, en plan, dame tú la respuesta. El coach tiene que saber llevar todo esto de forma muy profesional, de forma muy empática, sin juicios. Esa parte de juicios, aunque a ti naturalmente se te dé bien, porque eres una persona que no juzga normalmente a los demás, quieras o no, habrá cosas del cliente que te van a resonar contigo y entonces tendrás que diferenciar qué es lo mío, qué es del cliente. Pues todo esto es parte de la profesión del coaching, el saber primero qué es lo mío, trabajarte tú en primer lugar. Eso en cualquier tipo de profesiones de la ayuda es importante, que todo lo que tú trabajes con los demás lo vivas tú en primera persona como cliente. Y en formación de coaching precisamente es lo que trabajamos, es decir, por un lado tú haces tu trabajo personal a través de vídeos, ejercicios propuestos y después además tú vas a ser coach de una compañera y coachee, es decir, cliente de la otra. Pero no van a ser sesiones ficticias, sino que vas a traer temas reales que quieres trabajar. Por ejemplo, en esta formación que os digo, que arranca ahora en el mes de octubre, en la segunda mitad, muchas veces las alumnas, que somos el 90 y pico % mujeres, trabajamos temas como la confianza, la autoestima, el sentirme segura, ¿no? Porque muchas personas que somos tan ayudadoras también tenemos la tendencia a no sentirnos protagonistas de nuestra vida, a ponernos en último lugar, a ser esas personas quizás tímidas o con ciertas emociones como la vergüenza, la culpa. Entonces todo esto, la parte bonita es que lo puedes trabajar mientras te formas como coach, es decir, me formo a nivel profesional para ayudar a los demás, pero a su vez también estoy recibiendo coaching, estoy poniéndome en el lugar en el cual van a estar mis futuros clientes. Entonces, formarte en coaching tiene esas grandes ventajas: trabajo personal, trabajo en prácticas con tus clientas, con tus compañeras,
y también esa metodología clara, ese paso a paso de saber llevar cada sesión, que al principio parece como fácil porque dices, bueno, estoy aquí para ayudar a ver lo que surge, y luego te das cuenta que sí, que hay un método, que primero establecemos el objetivo y hay que hacerlo muy bien, porque si no la sesión se va a no sé dónde y empiezas por un lado y acabas en otro y dices, no sé ni cómo hemos llegado hasta ahí. Con lo cual, pues el saber establecer el objetivo, el saber crear esa atmósfera de confianza para que la otra persona se abra a ti, el saber escucharle, pero también interrumpirle, porque a veces el cliente se va por las ramas y te cuenta su vida y dices, madre mía, pero si esto no tiene nada que ver con su objetivo. Saber cuándo pararle, cuándo dejarle hablar, qué preguntas hacerle y en qué momento. Existen las famosas preguntas poderosas en el coaching, que son preguntas que al cliente le hacen como clic, ¿no? Que de repente le hacen ver las cosas desde otro lugar, preguntas que le sacan de su zona de confort. A lo mejor siempre ha estado viendo su problema con este ángulo y nunca ha sido capaz o ni se le ha ocurrido pensar en otras opciones. Entonces el coach muy amablemente va guiándole para que vaya respondiendo desde otros puntos de vista, en otros contextos, recordando sus recursos pasados y nunca diciéndole lo que tiene que hacer. Salvo ya en casos como muy puntuales y el cliente está muy bloqueado, ahí sí que puede personalmente decir, mira, esto es un consejo, o esto es una recomendación personal, o esto es lo que yo viví en mi pasado y me ayudó, o eso lo trabajé con otro cliente. Pero claro, esto no sería coaching puro. El coaching puro es que el propio cliente saque de sí mismo esta información porque ya la tiene, porque el que mejor se va a conocer siempre es uno mismo y no los demás. Entonces, para poder hacerlo todo bien, para poder sostener ese clima, para poder replicar, reencuadrar lo que llamamos en el coaching, las sesiones, y también aplicar técnicas y ejercicios, que es otra parte que también se emplea, por ejemplo, técnicas de cambio de creencias, cómo aplicarlas, en qué momento, cómo explicar la técnica o si hace falta o no hacerla, o si trabajas con valores, cómo se trabaja. Hay muchas metodologías, distintas opciones. Y también PNL, por ejemplo, que no es coaching, pero, por ejemplo, en mi formación de coaching de vida está incluida. Hay un módulo entero dedicado a la PNL, cómo introducirla en las sesiones. También hay un módulo de inteligencia emocional para trabajar con emociones a fondo, qué significan, cómo se gestionan, cómo se lo puedes explicar a tu cliente. Pues claro, todo esto son nociones que uno a priori no tiene, aunque sea ayudador nato. Necesita aprender todo ello para poderlo llevar a una sesión y hacerlo de manera profesional. Entonces, bueno, pues si este es tu caso, eres alguien que le encanta ayudar a los demás y te preguntas, oye, ¿y cómo podría yo convertir esto en una profesión? Como te decía, el coaching es una muy buena manera porque además, a diferencia de otras disciplinas, lo puedes aprender en relativamente poco tiempo. Quiero decir, hablamos de un aprendizaje, por supuesto, inmersivo de unos 6 meses. En mi caso son 6-7 meses en la formación. Es una formación además completamente online, lo puedes hacer desde tu casa y que además tiene esa supervisión por mi parte como profesora, como tutora en este caso. Y también pues prácticas desde la primera sesión, aunque todavía no sepas hacer mucho, ya eres capaz de aplicar lo mínimo, aunque sea el ejercicio de la rueda de la vida, que es por donde empezamos, y viendo también en clases en directo mis ejemplos reales con otras alumnas, con lo cual tú también como alumna, alumno, pues podrás aprovechar esas sesiones para recibir coaching directamente de mi parte. Y te aseguro que hay tomas de conciencia súper increíbles que, bueno, yo las veo y los ven los demás compañeros, y no solo afectan al que recibe en este momento esta pequeña sesión, sino el resto de compañeros también se nutren y tienen sus propias tomas de conciencia. Para mí esto es una vía, como te digo, lo más rápida posible. Eso sí, no es intensiva de 2 semanas ni un fin de semana, porque sí que es un proceso que tienes que vivir y sobre todo tienes que hacer mucha práctica, porque hay gente que aprende coaching u otras disciplinas y lo deja ahí en stand-by, en un cajón, ahí olvidado. Dice, sí, soy coach, pero llevo mucho tiempo sin practicar. Incluso si es tu caso, pues hay gente que se ha formado en coaching o incluso son psicólogas y han ido a formarse conmigo porque lo que quieren es esa práctica, ese ponerte en marcha desde el minuto 1. Eso es lo que realmente bueno, pues destacan de mi formación de coaching online, que todo sea súper práctico, que haya mucha
mucho movimiento de todo, es decir, en lugar de estar pues aprendiendo en casa y luego hacer un examen, por ejemplo, pues no, aquí sí que hay un pequeño test muy sencillo entre módulo y módulo, son 8 módulos. Y en cada módulo hay una sesión en vivo que hacemos, y en esta sesión pues lo que vamos haciendo es responder, por supuesto, todas las dudas del módulo, de otros módulos anteriores o de las sesiones que ya tienes en prácticas. También puedes escribirme por email, por el grupo de Telegram, es decir, tienes mucho contacto conmigo. Siempre estoy ahí para apoyarte, para ayudarte, para darte cualquier consejo, en este caso sí, porque soy profesora. Y como te digo, vas a recibir coaching de tus compañeros y a su vez vas a ser coach de otras compañeras. Esto se hace fuera de las sesiones, acordáis un horario, una hora, y lo hacéis entre vosotras, y luego a mí me pasáis pues una especie de bitácora, que es un resumen de cómo ha ido la sesión, qué dificultades has tenido, y yo pues siempre doy feedback, te doy consejos, respondo tus dudas, incluso grabo vídeos y los cuelgo en la academia online. Todo esto además, como te digo, es a través de una página que tendrás tu usuario y contraseña, tienes acceso de por vida a la academia y realmente es una experiencia muy transformadora. Lo que todas las alumnas destacan es que se transforman, cambian, empiezan a creer mucho más en sí mismas, y también es una profesión, como contaba en alguno de los correos, varias alumnas simplemente por hacer prácticas, que yo también después puedo proporcionarte coaches para prácticas, porque tengo una lista de suscriptores muy grande, y esas personas que realicen prácticas contigo, si realmente les gusta, luego te contratan. Le ha pasado a varias compañeras y me han contado las alumnas, las que fueron coaches de esas alumnas, que bueno, pues son magníficas coaches, con lo cual yo me siento muy orgullosa de que en esta formación hayan salido personas con tanta profesionalidad, haciendo el trabajo de forma tan empática, tan profunda. Y realmente esta formación es mucho más que lo que te puedo contar aquí con palabras, porque hay que vivirlo. Son, como te decía, 8 módulos, lo hacemos durante 6 meses, son 12 sesiones en vivo. Recomiendo que estés en todas, porque así vas a aprender muchísimo más, pero si no puedes estar en algunas, se quedan grabadas y las puedes ver después, y luego me puedes escribir con las dudas que tengas, porque no has podido estar, pero siempre recomiendo que estés, porque vamos a hacer también prácticas en pequeñas salitas privadas en Zoom, que es nuestra plataforma donde pues vas a practicar determinados ejercicios. Es una dinámica que gusta mucho a las alumnas. Las sesiones son como cada 2 semanas, con lo cual hay tiempo de descanso para que puedas ir viendo los vídeos, y con 2 horas a la semana para dedicarle a la formación, yo creo que es un tiempo bastante asequible, incluso para aquellas personas que están trabajando, porque ya te digo, la mayoría de personas que están en mi formación de coaching de vida están trabajando por cuenta ajena o tienen hijos, y lo compaginan perfectamente. Es decir, vamos con calma, hacemos un descanso en Navidades, o cuando se trata de promociones en verano, pues hacemos un descanso en agosto. Con lo cual, si vas un poco más lenta, pues puedes ir refrescando todos los contenidos. Pues bien, eso es lo que te quería contar. Para mí el coaching es muy buena opción para empezar. Puedes formarte conmigo. Una de las cosas que la gente destaca es precisamente eso, que son grupos pequeños, de máximo 15 personas. Todo es muy personalizado, yo hago seguimiento. De momento no hay tutores externos, con lo cual es una ventaja, porque yo te conozco desde el principio hasta el final, conozco tu progreso, y de hecho se ve claramente cómo empezamos con 1000 dudas. Las sesiones nos cuestan más, normal, porque es imposible empezar sabiendo, pero como al final veo unos cambios impresionantes, unas sesiones muy buenas, y de hecho han salido algunas alumnas que digo, madre mía, es que ya no tienes que ni cobrar lo mínimo, cobra lo que te parezca bien, porque estás haciendo unas sesiones maravillosas, ¿no? Entonces, si quieres cambiar de profesión o simplemente tener un ingreso extra, como también hacen algunas alumnas, no quieren cambiar su trabajo, no quieren irse, pero dicen, oye, en mi tiempo libre me apetece hacer sesiones, pues tienen su ingreso extra, y si tienen más tiempo, pues pueden realmente tener casi un segundo sueldo.
El coaching es una de las profesiones más demanda, cada vez va creciendo más, cada vez se conoce más el coaching, no es como hace 10, 20 años que no había quien lo conociera. Ahora la gente es consciente de que necesita esa ayuda porque, bueno, el mundo está cambiando, como sabes, de una forma completamente loca, ¿no? Con todos los cambios, tantos despidos, personas que necesitan reinventarse. Y para mí, por ejemplo, la figura del coach que te ayuda en tu camino de reinvención es básica, porque hacerlo a solas es muy difícil y sientes mucha frustración y hay muchos miedos. Entonces un buen coach que esté bien preparado, que tenga todas las bases y además él mismo, ella misma se haya reinventado, pues te puede ayudar muchísimo. Con lo cual, como ves, para mí son todo ventajas. Y también te digo que el precio de esta formación está más que justificado. De hecho, es un precio muy ajustado que apenas ha subido desde la primera promoción. Está ahora en un pago único a 1.097 euros o 219 euros mensuales en 6 meses. Con lo cual, pues sea cual sea tu situación, es bastante factible siempre que tengas pues, unos ingresos para poder costearte esta formación. Y ya te digo, las personas que lo han hecho dicen que el precio les parece hasta barato para todo lo que han aprendido. Es una nueva carrera en la que cuanta más práctica hagas, mejor coach vas a ser y que además podrás incluso amortizar con tus primeros clientes. No sé, si das, por ejemplo, 20 sesiones el primer año pagadas, incluso cobrando poquito, 50 euros, que es un poco los precios mínimos que se manejan en España, pues ya estarías amortizando esta inversión. Así que nada más, si tienes cualquier duda, debajo de este vídeo tienes el enlace a la página web donde explico todo lo que incluye la formación, los módulos, los temas, los ejercicios. Está todo súper pormenorizado. También están todos los testimonios, algunos en vídeo, otros por escrito. Hay muchos testimonios porque todas las alumnas acaban muy satisfechas con esta formación. Y también te digo, si más adelante tú dices, vale, yo termino mi formación, pero quiero lanzar mi negocio, yo también te puedo ayudar después de terminar esta formación a lanzar tu negocio digital, a crear una web sencilla. Es decir, si necesitas mi ayuda posterior a formarte como coach, también es posible y tendrás ventaja precisamente por haber sido alumna de mi formación de coaching de vida. Tienes también alguna que otra masterclass para lanzar tu webinar, para iniciar tu negocio digital, crear un curso online. Todo eso también está incluido dentro de la formación de coaching, con lo cual, como ves, tienes esos bonos y añadidos que vas a tener al terminar la formación para dar tus primeros pasos en el mundo digital y poder conseguir a tus primeros clientes. He tratado de dar lo mejor de mí realmente en esta formación para que sea práctica, que puedas dedicarte a ello, que no te cueste la vida formarte, pero que sea algo profundo y con sentido, para que salgas con esa seguridad de, oye, sé hacer sesiones, sé hacer procesos, no me siento perdida, no sé por dónde empezar. Pues eso no va a pasar. Y espero de corazón que si eres de esas personas que aman ayudar a otros, escojas la vía del coaching, porque ya te digo, a mí personalmente me cambió la vida y lo ha hecho con muchas de las alumnas, y espero también que si das el paso sea así en tu caso. Pues un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.